Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar en esta mañana, en este su programa, Tu Familia Vale la Pena. Quiero bendecir a cada hermano que nos escucha, a cada persona en esta mañana a través de esta maravillosa emisora. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde y Dios les prospere siempre. Hay que saber que cómo es la obra del Espíritu en el creyente cuando comete pecado y cómo es la obra de Satanás en el creyente cuando este creyente comete pecado. Entonces, cuando el creyente comete pecado, el Espíritu Santo entra a redarguirle en ese pecado, en esa acción. Hay que saber que hay pecado por equivocación o yerro, hay pecado por maldad y hay pecado por iniquidad. Sin embargo, Dios es tan hermoso y precioso que promete y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que perdona también, dice la palabra, perdona la maldad, el pecado y la iniquidad. Entonces, cuando el creyente peca, sea por yerro, maldad o iniquidad, el Espíritu Santo entra a redarguirle. Ahora, lo que busca es que haya una conciencia de pecado, ese darse cuenta, ese volverse al Señor, que debe llevarlo a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento debe de estar unido a una confesión que está sustentado en ese perdón divino. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo que permanece en el creyente, que está en el creyente, cuando el creyente peca, trae en ese creyente un redarguir. El salmista escribe y dice que había perdido el gozo de la salvación. Eso es lo primero que se pierde cuando el creyente peca. Y todo esto, lo que es el perdón, la confesión y el arrepentimiento, están unidos a algo que se llama fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y ya ayer les hablé acerca de esa obra, cómo el Señor entra a justificar al impío, a aquel que necesita perdón. Pero en cuanto a Satanás lo que hace en la vida del creyente es que una vez peca, lo acusa, trae una acusación a su mente. Luego de que lo tentó y lo hizo caer, ahora lo acusa y le crea una conciencia de culpa, no de pecado. Esa conciencia de culpa es un tema que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la culpabilidad. Entonces, luego de que le crea una conciencia de culpa, entonces le crea un sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad, cuando en la obra del Espíritu es que lo lleva a un arrepentimiento, pues Satanás lo lleva a un sentimiento de culpa, llevándolo a encubrir el pecado o a ocultarse del Señor, aunque ¿quién podría ocultarse de Dios? Y esto lo lleva a un alejamiento y lo vuelve obstinado por el pecado. Y muchas personas, aquí viene lo que es la argumentación y la justificación. Y ahí empezamos a echarle la culpa a otros, o no querer asumir la culpa, o asumirla de manera equivocada, donde no estamos reconociendo la obra de Jesús en la cruz, y es algo súper delicado. Déjame hablarle un poco acerca de lo que es el sentimiento de culpa. Y quiero decirle en esta mañana algo: si no se maneja bien ese tema, si ese tema no es claro en la vida del creyente, pues esto lo puede llevar a una vida de condenación. En nuestra vida experimentamos diversas situaciones que nos despiertan sentimientos y emociones. Unas son alegría y regocijo y estimulan la risa, incluso el llanto de emoción. Otros son de tristeza y dolor y nos llevan al silencio y al desconsuelo. Esto último sucede con el sentimiento de culpa. Cuando aparece, si no corres al Señor, si no vienes a Dios y le dices perdóname, si no sabes manejar eso correctamente, entonces puedes conducirte al encierro y a la prisión en oscuridad. Ser consciente de esto te ayudará a superar y alcanzar el juicio sobre la persona, sin convertir esto en que hay personas que ni siquiera se quieren perdonar. Entonces, quiero que reflexiones sobre esto a través del Salmo 51. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí le voy a enseñar a través de este Salmo cómo es manejar el tema de la culpa, que usted pueda reflexionar, que usted pueda realmente mirarse a sí mismo y decir: yo necesito venir a Jesús. Hay cosas que no he podido perdonar, no solamente a las personas, sino usted mismo. Hay unas señales físicas
de lo que se vive en la culpa. Hay unas señales como presión en el pecho, dolor de estómago, de cabeza, de espalda, señales emocionales como nerviosismo, desasosiego, agresividad, irascibilidad. Entonces, quiero que reflexione cómo está manejando usted el tema de la culpa. Hay personas que no se han perdonado de cosas que el Señor ya les perdonó y presentan señales mentales como pensamientos de autoacusación y autorreproche, y esto los puede llevar a la muerte en algunos casos. Y bueno, también he encontrado personas que son psicorrígidas en cuanto a esto, que no se permiten fallar, y si fallan no aceptan ese perdón divino. También hay personas que tienden a una negatividad, a un creer de que el Señor no les puede perdonar. Y hay personas también que, como lo decía ahora, son personas rígidas totalmente, que no permiten que otros fallen. Como lo podía decir ayer a una familia: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sobre la culpa también hay personas que todo lo sobredimensionan y lo quieren llevar a un lugar donde ni siquiera por ellos Jesús pudiera tomar y quitar esa culpa del corazón del hombre. Y están también las otras personas que son como perfeccionistas, que no se permiten fallar. Yo creo que todos de una u otra manera fallamos. El apóstol Juan habla y dice que si nosotros no reconocemos que hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y la verdad de Él entonces no estaría en nosotros. Entonces quiero que revise muy bien esto. Hay personas que tienen reacciones intrapunitivas, que se agreden ellos mismos, que se laceran ellos mismos. Hay personas que tienen reacciones extrapunitivas, y es que maltratan a otros, responsabilizan a otros de sus faltas, como en el caso de Adán, que le dijo al Señor: la mujer que tú me diste, que le echó la culpa a Dios acerca de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sucediendo. Y hay reacciones impunitivas donde la persona no quiere reconocer que ha fallado, y ahí hay personas que dicen o se autojustifican para no reconocer sus errores. Ahora, miremoslo a la luz de la palabra. ¿Cómo manejar realmente la culpa? La palabra dice en el Salmo 51, ahora se lo leí, cuando David tuvo que reconocer que él se había llegado a Betsabé, la mujer de Urías, y que lo había mandado a matar para quedarse con ella, luego de que se dio cuenta que estaba en embarazo. Y vino el profeta Natán a David, y David termina reconociendo su pecado. Y esta es la manera en que realmente yo quiero que usted maneje la culpa. La palabra dice entonces: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En otras palabras, esto no es un asunto suyo, esto es un asunto de Dios. El tema del perdón es un asunto de Dios. De usted está el confesar sus pecados y sus rebeliones. Luego el salmista dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es la sensación que le queda a la persona, especialmente cuando hay pecados sexuales, cuando hay ataduras en esta área. Muchas personas han manifestado que se sienten sucias y quisieran bañarse, quisieran lavarse a causa de su maldad. Pues bien, hay algo que usted puede hacer, es decirle al Señor hoy: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Quiero que usted reconozca, no se siga mintiendo a usted mismo, o usted, mujer, no se siga mintiendo a usted misma. Quiero que reconozca delante de Dios su rebelión y su pecado, y dígale: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto se conoce como inclinación. Cuando ha venido algo Alejo desde el vientre, se conoce como inclinación. Dice que desde el vientre fueron apartados para iniquidad, dice la palabra, impresionante. Entonces hay personas que, recuerda que la maldad
esposa, dice la palabra, que estoy en este día, estoy con mi esposa y esto es maravilloso tenerla aquí en este programa. Así que escuchen esto, la Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, dice la Biblia. Esto tiene que ver con esa inclinación de maldad. Y David aquí reconoce, y hay muchas posiciones teológicas sobre esto, pero David reconoce que había una inclinación al pecado. Había una inclinación. Y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y yo quiero decirle algo. Dios te conoce. Cuando nadie te ve, como dice Jesús Adrián Romero, Dios te está viendo, Dios te conoce. Y Dios quiere, queridos hermanos, queridos amigos, Dios quiere la verdad en lo íntimo. Mira, si tú con Dios eres sincera, si tú con Dios eres sincero, querido joven, querida hermana, querido amigo, si usted es sincero con Dios en lo íntimo, Dios te recompensará en público. Pero si en lo íntimo aún tú mismo te engañas y quieres engañar a Dios, pues entonces lo único que hallarás es vergüenza. Diga lo que dice la palabra en el versículo 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Pídale al Señor esto, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y termino con esto. Dígale al Señor en el versículo 10, es claro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. De toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Este salmista, su corazón se había corrompido. Pídale al Señor en esta mañana y dígale, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué clamaba también el salmista en el versículo 12? Vuélveme el gozo de la salvación, que es algo que se pierde cuando pecamos, y espíritu noble me sustente. ¿Qué vas a hacer entonces? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si usted abre su corazón a Dios, si usted le dice, Señor, aquí estoy, ni siquiera yo mismo me he podido perdonar. Yo quiero, Señor, que vengas y traigas sanidad. Créame que el Señor lo hará. ¿Qué necesita? Abrir su corazón. Hay muchas personas que temen abrir su corazón porque creen que les van a quitar un ministerio, porque creen que van a perder su hogar, porque creen que van a perder sus hijos o su hombría o cuántas cosas creen. Pero créame que si usted calla, dice la Biblia, que mientras callé se consumieron mis huesos. Entonces, ¿qué pasa? Que pareciera que tu callar empieza a producir osteoporosis en tus huesos. Entonces, mi consejo en esto es que abra su corazón. Aquí hay una voz, aquí hay un pastor, hay un psicólogo que te puede atender, que podemos hablar. O vaya, usted tiene pastores en su iglesia, líderes, los cuales con sabiduría usted puede orar y decirle, Señor, llévame, direccióname, a quién me puede ayudar. Pero no se quede callado, no permita que Satanás quiera venir a jugar con usted. No permita que Satanás quiera venir a destruirlo, diciéndole que lo mejor es que usted se mantenga callado, que usted se mantenga sin hablar, cuando eso se lo está consumiendo. La culpa es así. No, venga al Señor, pídale, confiese delante de Dios. Si usted no es capaz de confesarse ante un hombre y decirle, mire, esto me pasa, porque usted no le teme hablarle a alguien que le ayude con sus cargas, entonces venga ante el Señor y dígale, Señor, ahí estoy. Y yo recibo esta palabra y yo quiero que tú me limpies de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué vas a hallar? Misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, por los méritos de tu Hijo, Padre eterno, yo vengo delante de ti para que traigas libertad a aquellos que están siendo enjuiciados por la culpa satánica. Yo te pido, Señor, que vengas y los redargullas, Espíritu Santo, y crees en ellos una conciencia de pecado que los lleve a un arrepentimiento y los lleve a acercarse al Padre, que Él puede dar perdón divino. Yo te pido que liberes la vida de estas personas y traigas sanidad. En el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Amén y amén. Quiero que cada día usted se fortalezca en Dios. Recuerde
que si necesita que le atendamos, con mucho gusto lo haremos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces. Hasta aquí tu programa, Tu familia vale la pena. Si necesitas consejería espiritual, comunícate al 310-560-2263 o escribe al correo electrónico tufamiliavalelapena@yahoo.com. La Iglesia Remanente Pereira te invita a sus reuniones miércoles 7 de la noche y domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana en la calle 21, número 1014 en Pereira. Tu familia vale la pena.